Hola amics, una senzilla pràctica amb els tocs básicos, con los toques básicos del pandero y unos pequeños ejercicios para ir integrando esos toques y poco a poco construyendo frases y ritmos. Vamos a empezar recordando el tac, pa. Y esta vez lo vamos a hacer manteniendo el pulgar en el aro del tambor, sin mover, sin despegar el pulgar del tambor. Entonces sería dum, tac, pa, dum, tac, pa, dum, tac, pa, dum, tac, pa, dum, tac. Exagerando un poco de dónde viene el movimiento del brazo, relajando, que la pulsación sea rítmica, la intensidad, el volumen. Hay que tener paciencia porque estos toques son los que van a determinar que vayáis adquiriendo una técnica para luego poder tocar con libertad. Dum, tac, pa. Dum, tac, pa. Dum, tac, pa. Hem d'introduir també el ca. Farem aquest exercici. Quan ho tinguem més assentat, ja que en els tocs així més segurs, també podem accelerar. I així és anar practicant. I la tercera és aquesta. Podeu veure
Ara introduiré un exercici amb el qual heu de tenir molta paciència, però que és molt gratificant a la llarga perquè dona molt de joc amb la creació de ritmes, amb l'enllaç d'uns ritmes amb els altres, amb la improvisació. Y vale la pena, pues, con paciencia, encontrar los momentos, con perseverancia, de ir practicando este ejercicio. Aquí utilizamos una terminología hindú. Aquí utilitzem, aquest seria el ta, aquest seria el ki, ta-ki, 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 ta-ki. Como siempre, vamos tomando conciencia de dónde proviene el movimiento, cómo se genera el movimiento, se subdivide, viene del brazo, se va al índice, entonces exagero, ¿no? Pero para que veáis. Ta y el ki, es un movimiento así, exagerado, pero luego es relajado, ¿no? Luego ya se convierte y más rápido, pero de momento vamos a empezar así. Paciencia, de momento, haciendo estos dos. Hay varios. Luego se pueden construir muchos ritmos con este, porque es un ¿cómo diríamos? Unas notas de enlace, ¿no? En fin, paciencia con esto, pero vale la pena, ¿eh? Con el índice, con el medio y el índice, y aquí también con el índice, pero también lo puedes hacer con el anular. Vamos a hacerlo primero con el medio y el índice. Luego vosaltres mateixos podeu traslladar fent servir tots els altres dits, però la pràctica seria... A partir de aquí también podemos empezar a ejercitar anular, medio, índice. Hacemos este ejercicio.
también, como vimos en el taller primero, también podemos ejercitar este pellizco, apoyando la mano aquí, dejando el pulgar y el medio y el anular, pero también hacerlo con los otros dedos. Quizás con el anular es el que